Renace. Comencé una nueva vida. El día que le di la notificación de admisión de Harvard a mi hermana adoptiva. Mis padres finalmente accedieron a llevarme al hospital para que me hicieran un chequeo cardíaco. Estaba lloviendo a cántaros. Esperé en la entrada del hospital durante todo un día. Pero nunca los vi. Justo cuando estaba a punto de tomar mi teléfono para preguntar, de repente recibí un mensaje de texto de mis padres. Tenemos algo muy importante que hacer. Espera unos días a que te enfermes. Luego me desplacé hasta los momentos de WeChat de mi hermana adoptiva. La recompensa por entrar a Harvard fue una guía de viajes de mamá y papá. El pie de foto era una cálida foto familiar de los tres en el avión. En el pasado. Podría haberlos llamado, llorando y preguntándoles por qué me trataban así, pero esta vez. Entré en silencio al hospital, me acosté en la mesa de operaciones y comenté. Les deseo a los tres una vida feliz. Hasta luego. Cuando me admitan nuevamente en una universidad de clase mundial y comience una nueva vida. Mis padres se arrepintieron. El agua de lluvia goteaba sobre mi pelo y los transeúntes me miraban de arriba a abajo con ojos extraños. No sé cuántos grupos de enfermeras habían entrado y salido, pero yo seguía allí parada como una estatua. Una niña pequeña. Ya casi es de noche. ¿Cuándo vendrán tus padres? Justo cuando me estaba quedando un poco aturdido por la espera, alguien me dio una palmadita en el hombro. Me di la vuelta sorprendido. Era la hermana enfermera que acababa de venir a pedirme que fuera amable y que vendrían pronto. El día lluvioso estaba un poco congestionado. Me lo prometieron. Seguro que vendrán. No estoy segura de si la última frase fue para consolarme a mí misma o a los demás. Pero bueno, mi voz se apagó. Me lo prometieron claramente. ¿Por qué me volvieron a mentir? Esta es la carta de admisión a Harvard que intercambié con media vida. Y se la di a mi hermana. ¿Será que de verdad no están dispuestos a atender ni siquiera esta pequeña petición de acompañarme al hospital? Percibiendo mi vergüenza. La enfermera me miró con simpatía, me consoló con unas palabras y se fue a toda prisa. Se oyó un trueno y sin darme cuenta, retrocedí unos pasos. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo. Finalmente, después de haber cumplido con el deseo de mi tía, la página de chat con mis padres se iluminó. Estaba llena de mensajes míos. Desde la mañana hasta la noche les pregunté cuándo llegarían mis padres, pero no me respondieron ni una sola palabra. Apreté el teléfono y respiré profundamente. Cuando reuní el coraje para enviar otro mensaje, la página de mensajes se actualizó de repente. Papá, tenemos algo muy importante que hacer. No podemos ir ahora. Espera unos días más a que te pongas enfermo. Me sorprendí y respondí rápidamente, pero te estuve esperando todo un día. El médico dijo que mi enfermedad no podía demorarse más. Fue como una piedra arrojada al mar. Silencio. Hubo otro silencio terrible. Finalmente me di cuenta de eso desde el principio. No tenían intención de acompañarme a ver a un médico. Era como si en esta familia siempre hubiera sido yo el que estaba abandonado. Sonreí con amargura y estaba a punto de apagar el teléfono cuando de repente noté que Silvia había actualizado sus momentos. De alguna manera hice clic, y una foto se me clavó en los ojos. En la foto mis padres y Silvia hacían un gesto de victoria hacia la cámara en el avión. Sonreían felices. El título me dejó sin aliento, la recompensa para mamá y papá por haber entrado a Harvard. Mi teléfono se deslizó lentamente hacia abajo con mis lágrimas. El destino que se mostraba era la ciudad a la que siempre había soñado ir. Pero mis padres siempre decían que estaban demasiado ocupados con el trabajo para llevarme. Así que no era que estuvieran demasiado ocupados para ir, sino que simplemente pensaban que no lo merecía. ¿Por qué? ¿Por qué siempre puede aceptar mis cosas con tanta complacencia? Mis padres. Mis logros. Incluso el destino del viaje es la ciudad que siempre he anhelado. Si yo hubiera sido el que viera este momento de WeChat antes de hoy, me hubiera vuelto loca y hubiera llamado a mis padres para interrogarlos. Obviamente teniendo a Silvia dentro. ¿Y su hija? ¿Por qué siempre dejan que una hija adoptiva me pase factura? Pero quizá estaba demasiado cansada.
Y hasta me reí. Me reí de mi propia estupidez. Pensé que un aviso de admisión podría devolverme el cariño que sentían por mí. Entré en el quirófano con pasos pesados. En el momento en que el frío bisturí del médico cayó, me preguntó con curiosidad: «Niña, ¿por qué viniste sola? ¿Dónde están tus padres?». Después de un largo silencio, respondí: «Mis padres están siendo padres de otra persona». Capítulo 2. Cuando abrí los ojos de nuevo. Ya había pasado un día. Durante todo el día, mi WeChat estuvo terriblemente silencioso. No había ni un solo mensaje. Toda la familia se olvidó tácitamente de mí, su hija biológica, y acompañó a Silvia a celebrar mi éxito. Me dolía muchísimo el cuerpo. Justo cuando me senté, un par de manos me tiraron de repente. «Acabas de ser operado. ¿Cómo puedes levantarte de la cama? Al menos bebe un poco de agua primero». Una enfermera que conocí en la entrada del hospital me puso una taza en la mano con expresión nerviosa. La sensación del agua tibia deslizándose por mi garganta fue realmente agradable, pero aún así me sentí un poco incómoda. «Gracias. Puedo arreglármela sola. No quiero molestarte». Mi acto subconsciente de disculparme dejó un poco perpleja a la enfermera. «No has hecho nada malo. ¿Por qué me pides perdón?». «Sí, porque cumplí con mi intención». «¿Por qué debería disculparme si no he hecho nada malo?». Todo empezó con aquel tornado de aquel año. Ese tornado repentino destruyó a innumerables familias. Al día siguiente trajeron a Silvia de vuelta. Tímidamente se escondió detrás de mi madre. A partir de ese momento despertó la compasión de mi madre. «Esta es tu hermana. Sus padres se han ido. No debes intimidarla». En ese momento ingenuamente pensé que realmente tenía una hermana encantadora y no podía esperar para llevarla a mi habitación para compartir mis bocadillos. Pero en el momento en que la puerta se cerró, Silvia, que había estado sonriendo hace un momento, cambió de repente. Se dio una bofetada en su bello y tierno rostro. Y luego estalló en lágrimas. «Hermana. Lo siento. No era mi intención tocar sus cosas». El cambio repentino me tomó por sorpresa. Tanto que cuando la bofetada de mi madre cayó sobre mi cara, no pude decir ni una palabra. Solo pude quedarme allí, aturdido, repitiendo una frase. No la intimidé. Pero mi madre preferiría creerle a una niña que conocía desde hacía apenas unas horas. Entonces creéla su propia hija, a quien había criado desde la infancia. La mirada en sus ojos cuando me miró estaba llena de decepción. «Te dije que ella no te quitaría tu amor. ¿Por qué no la toleras? No esperaba que te volvieras tan egoísta. Realmente me decepcionaste. No habrá cena para ti esta noche». Mi explicación fue pálida e impotente. Solo pude observar impotente cómo mi madre le quitaba la mano y se iba. A partir de entonces, siempre que tenía la oportunidad, Silvia encontraba motivos para calumniarme. Siempre que había heridas inexplicables en su cuerpo, mi madre me regañaba severamente. Para poder sobrevivir en esta familia, aprendí a disculparme ante la menor señal de problemas. Entonces, no tengo por qué ser así. Sonreí amargamente y dije: «Simplemente me acostumbré». En los ojos de la enfermera se reflejaba una mirada de lástima. Y había aún más sorpresa en su mirada cuando miró mi brazo. «¿Por qué tienes tantas heridas en el cuerpo? ¿Qué demonios has pasado?». De repente, la escena de la brutal paliza a mi madre pasó ante mis ojos. Y inconscientemente escondí mi brazo. «No es nada. Solo estaba descuidado». Pero al segundo siguiente el líquido medicinal me roció el brazo. La vi soplar suavemente sobre mi herida. De repente no supe cómo reaccionar. Así es como se siente que alguien me cuide. Entonces, ¿para qué servía todo mi servilismo en casa? Miré la lista de mensajes todavía vacía en la pantalla del teléfono. Respiré profundamente. Con manos temblorosas, bloqueé a mis padres y a Silvia. Si estar con ellos solo me trae dolor. Entonces, ¿por qué no me voy? Capítulo 3. Antes de que falleciera mi abuela, me dejó una casa pequeña,
Con el paso de los años, también ahorré algo de dinero trabajando a tiempo parcial mientras estudiaba. Solo entonces tuve un periodo de días tranquilos. Hasta que un día, cuando acababa de regresar de comprar alimentos en el mercado de frutas y verduras cercano, me encontré con mis padres, que llevaban mucho tiempo esperándome. Los dos se pusieron oscuros y sus caras cuando me vieron resoplaron con frialdad. ¿Realmente te has vuelto atrevido ahora? No solo nos bloqueaste. Pero tú también te mudaste. ¿Qué quieres? Solo pasamos un poco más de tiempo con tu hermana. ¿Por qué haces tanto alboroto? Estás siendo tan egoísta. Después de no verlos durante tantos días, no mostraron ni un ápice de preocupación por mi enfermedad. Tampoco mostraron ninguna disculpa por romper su promesa ese día. En cambio, me acusaron directamente de ser egoísta, como si yo fuera el que había hecho algo malo. La herida en mi cuerpo me causaba un dolor sordo. Respiré profundamente. ¿Había algo más? Se habían imaginado que estaba haciendo una escena. O incluso quejándose sin parar de su indiferencia hacia mí. Pero nunca se imaginaron que yo sería tan indiferente. Como si todas las cosas desagradables anteriores nunca hubieran sucedido. Como si fuéramos simplemente desconocidos. Una expresión de pánico se dibujó en el rostro de mi madre. Pero ella rápidamente recuperó la compostura. No necesitas jugarme bromas. Tu hermana está a punto de comenzar la escuela. Y quiere que toda la familia la despida. Le debes tanto. ¿No puedes cumplir siquiera este pequeño deseo? ¿Se lo debo? Casi me echo a reír. Ella tomó nota de mi admisión y de mis logros. Me hizo vivir en casa con miedo constante durante tantos años. ¿Y ahora quiere que me disculpe? Realmente debería estar agradecida por mi buen carácter. De lo contrario, ya me habría enfrentado a ella hace mucho tiempo. Al ver las expresiones moralistas de mis padres, no sentí ninguna conmoción en mi corazón. No importa cuán injustamente me hayan tratado en el pasado, siempre y cuando me hayan mostrado un poco de amabilidad, yo sería lo suficientemente sensato como para olvidar esos agravios y seguir mostrándoles amabilidad. Esta vez, naturalmente, todavía pensaban que con solo decirme algunas palabras amables me rendiría. Vete a casa obedientemente y deja que me intimiden. Allanando el camino para Silvia. Si no fuera por miedo a que sus compañeros de clase se dieran cuenta cuando Silvia ingresara a la escuela. ¿Cómo pudieron pensar en mí? Cuando una familia está llena de cálculos, no tiene sentido. Ni siquiera los miré de nuevo y caminé alrededor de ellos. Lo siento, repito. Las clases también empiezan en unos días. No tengo tiempo para asistir a la ceremonia de inicio de clases de un extraño. Al ver que realmente estaba a punto de irme, mi madre me agarró la muñeca con ansiedad. ¿Cómo puedes ser tan cruel? De todos modos, me voy a casa de Silvia en la sesión. Eres buena estudiando. Perder unos días no hará ninguna diferencia. Somos tus padres. La sangre es más espesa que el agua. Aquí vamos de nuevo. Cada vez que no les hago caso, sacan este equipo para presionarme. Pero esta vez... No quería ceder más. Saqué mi mano con fuerza y negué con la cabeza. ¿Dónde estabas cuando estaba esperando la cirugía en el hospital? ¿Dónde estabas cuando me sorprendió la lluvia durante todo un día y me desmayé en el hospital? ¿Por qué no me enviaste ni un solo mensaje? Los dos se quedaron sin palabras y se miraron. Algunas cosas ya no hacía falta decirlas. Sonreí levemente. Espero que no vuelvas a perturbar mi vida. A partir de ahora, solo tendrás a Silvia como hija. Mi madre quería ir tras de mí. Pero mi figura desapareció rápidamente de su vista, como una cometa a la que se le ha roto la cuerda y se va volando. Capítulo 4. Hoy era el día en que se anunciaban los resultados del examen de ingreso a la universidad. Pero yo todavía estaba trabajando a tiempo parcial en un restaurante de lujo. Mientras calculaba en silencio mis puntuaciones del examen de ingreso a la universidad en mi corazón. De repente se escuchó una voz que se había perdido hace mucho tiempo. ¿Hermana? ¿Qué estás haciendo aquí? Me di la vuelta y de repente apareció el rostro brillante pero molesto de Silvia. Sentados a su lado estaban mis padres con ropa lujosa.
Y varios de sus compañeros de la universidad me miraban sorprendidos. Era realmente irónico. Una de sus hijas estaba cenando en un restaurante de lujo, mientras la otra era su camarera. Me di la vuelta para irme. Pero Silvia me agarró la mano con fuerza. Hermana, ¿no dijiste que estabas en una escuela de repetición? ¿Por qué trabajas aquí? ¿Ya no estudias? Pero mamá y papá te dan los gastos de manutención todos los meses. ¿En qué gastas el dinero? Una serie de preguntas me hicieron pensar de inmediato en varias mentiras. Los ojos de los compañeros de clase que estaban a su lado ya habían empezado a verse extraños. Así que esta es la hermana que a menudo te intimida. Trabaja en este tipo de lugar. No parece que le vaya bien. Sí. Dijo que estaba repitiendo estudios. ¿Podría ser que simplemente esté intentando hacer trampa para pagar los gastos de manutención? Tampoco parece una estudiante destacada. Como era de esperar de las amigas de Silvia. Eran buenas para ser sarcásticas. Y mi querida hermana fingía defenderme mientras reía en secreto. Estaba ansiosa porque dijeran más. Las caras de mis padres también se pusieron feas. Y golpearon fuertemente la taza de agua contra la mesa. ¿Cómo podía nuestra familia tener un hijo tan deshonroso como tú? Mientes todo el tiempo. ¿Se han desperdiciado todos los libros que has leído? Estaba claro que no había hecho nada. Pero mis padres ya habían decidido que yo era una persona con mala moral. Siempre ha sido así. Nadie está dispuesto a escuchar ni una sola palabra de mi explicación. Justo cuando estaba a punto de hablar, se produjo un repentino alboroto en la puerta. Una gran cantidad de periodistas se reunieron en la puerta. Gritó algo sobre el mejor alumno y el examen de ingreso a la universidad. Mi madre se levantó emocionada y le entregó el teléfono a mi padre. Mire, ya salieron las calificaciones del examen de ingreso a la universidad. Escuché que el máximo anotador había obtenido más de 700 puntos. Tan pronto como escuché que se publicaron los puntajes, inconscientemente quise sacar mi teléfono para verificar mis puntajes. Al ver esto, Silvia inmediatamente comenzó a burlarse de mí. Hermana, ¿no dijiste que repitiste tus estudios? Entonces déjanos ver tus calificaciones. Sus compañeros de clase también intervinieron. Sí. ¿No dijiste que eras bueno estudiando? Veamos. No me digas que te fue tan mal que te da vergüenza demostrarlo. Seguro que no puedes entrar en Harvard. Será mejor que encuentres una universidad cuanto antes. Mis padres también vinieron como si acabaran de despertar de un sueño. Me pidieron a gritos que revisara los resultados de mi examen de ingreso a la universidad. Pero antes de que pudiera comprobarlo, los periodistas que estaban fuera de la puerta se apretujaron como locos. Sus ojos se centraron en mí. Y casi me meten los micrófonos en la cara. Señorita Aria, comparta su experiencia como la mejor anotadora en el examen de ingreso a la universidad. Señorita Aria, escuché que repitió sus estudios este año. ¿En qué escuela ingresó en el primer año? ¿Y por qué no ingresó? Me quedé sin palabras. Me quedé mirándolos mecánicamente. Las palabras máximo puntaje en el examen de ingreso a la universidad me dejaron atónito. Me quedé sentado en mi asiento. No lo pude creer por mucho tiempo. Fui yo. Fui el que obtuvo la mejor puntuación en el examen de ingreso a la universidad de este año. Sin embargo, mis padres y Silvia estaban aún más incrédulos que yo. Las sonrisas burlonas de sus rostros se congelaron de inmediato. Y sus cerebros trabajaban rápidamente para digerir esta asombrosa noticia. El tiempo pareció detenerse. Capítulo 5. No fue hasta que un fuerte ruido los hizo volver a sus pensamientos. ¡Pum! La taza que Silvia tenía en la mano fue aplastada por ella. No sé cuánta fuerza utilizó, pero debe estar furiosa ahora mismo al oír ese sonido. Mis padres recobraron el sentido común, pero sorprendentemente ignoraron a Silvia. Ni siquiera comprobaron si tenía la mano herida y rápidamente se sentaron a mi lado. Cariño, ¿de verdad has conseguido la puntuación más alta? Has hecho que tus padres se sientan orgullosos. Un segundo. Y me regañaban por deshonrar a la familia. Y ahora yo era de nuevo su querida niña.
¡Qué demostración magistral de cambio de rostro! Silvia también pronunció esas palabras entre dientes. Hermana, tus notas siempre han sido impecables. ¿Utilizaste algún método especial en este examen de ingreso a la universidad? Compártelo con nosotros también. Al enterarme de que quería acusarme de hacer trampa otra vez, las emociones que había reprimido durante años finalmente estallaron. La agarré del cuello y la miré a los ojos. Tú deberías saber mejor que nadie si mis notas son buenas o no. Hermana. Después de todo, tu admisión en Harvard. Hermana. Al ver que estaba a punto de revelar la verdad sobre su ingreso a Harvard, ya no le importó fingir más y soltó un grito de pánico. Atrajo con éxito la atención de todos. Debes ser la hermana de la señorita Aria. Escuché que también eres una estudiante destacada. Estudiando en Harvard. ¿Qué opinas de tener una hermana tan increíble? En el momento en que la cámara la enfocó, comenzó a gritar y a cubrirse la cara como un gato al que le hubieran pisado la cola. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te dio permiso para tomarme fotos? Esto es una violación de mis derechos de autor. Mientras hablaba, corrió hacia la cocina. Después de todo, no obtuvo sus calificaciones por su propio esfuerzo. Solía pelear, faltar a clases y hacer todo tipo de cosas malas. Sus compañeros de instituto fueron testigos de todo esto. Si la reconocieran después de la emisión del programa, sería un lío enorme. Después de que ella huyó a toda prisa. Mis padres. Por primera vez. No perseguían a su hija, sino que se sentaban a mi lado con caras radiantes. Demostrando preocupación. ¿Cómo te sientes? Cariño, ven a casa esta noche. Mamá y papá te prepararán una buena comida para nutrir tu cuerpo. Justo cuando el reportero estaba a punto de capturar esta escena armoniosa, de repente extendí la mano para detenerlo. Me quedé a un lado sin piedad. Mamá y papá, ya no tenéis por qué fingir más. Sabéis muy bien cómo me habéis tratado a lo largo de los años. Nunca he comido bien en casa y he tenido que vivir bajo tu escrutinio. Ahora que me he convertido en el máximo goleador, empiezas a preocuparte por mí. Ya es demasiado tarde. Naturalmente comprendo que no se trata de un amor que me merecía desde hacía mucho tiempo. Se debe a que una hija que es la máxima goleadora puede aportarles mucho. ¡Qué ironía! He trabajado tanto durante tantos años y he hecho tantos esfuerzos en casa. Todo eso es menos útil que un frágil trozo de papel. Al ver que yo era tan implacable, mis padres se pusieron un poco ansiosos. Esas cosas del pasado ya pasaron. ¿Por qué mencionarlos? ¿No podemos simplemente vivir una buena vida como familia ahora? Además, si no hubieras estado acosando a tu hermana todo el tiempo, te habríamos tratado así. Estaban tratando de echarme la culpa nuevamente. De hecho, hace tiempo que debería haber comprendido que no me querían en absoluto. Yo solo era una herramienta para que ellos mantuvieran su prestigio. No recuerdo lo que dijo el periodista después. Lo único que recuerdo es la mirada desesperada de mis padres cuando se dieron cuenta de que ya no podían controlar la situación. El amor que se había esperado tanto no es amor en absoluto. Es solo un intento de tranquilizar su conciencia. No lo necesito. Y lo encuentro repugnante. Capítulo 6. El contenido de la transmisión en vivo de ese día se difundió rápidamente como un reguero de pólvora en Internet. Las caras hipócritas de mis padres y mi expresión de resistencia fueron editadas y comparadas. Incluso se agregó un título. ¿De verdad hay padres en el mundo que no aman a sus hijos? Una simple entrevista con el máximo goleador puede que no llame la atención de nadie, pero con un toque de chisme, esta noticia se disparó rápidamente a lo más alto de la lista de búsquedas más populares de IBO. Una piedra levanta 1000 olas. Resulta que debajo de tantas familias aparentemente pacíficas hay innumerables pobres que han pasado por las mismas experiencias que yo. Uno tras otro me mostraron su apoyo en la sección de comentarios tan pronto como se enteraron de que su hijo había obtenido la mejor puntuación en el examen de ingreso a la universidad. Empezaron a hacer teatro. ¿Qué hacían antes? Sin parar de reír. El goleador no les dio ni una sola cara. Es una verdadera bofetada. ¿No se han dado cuenta? Toda la familia está bien vestida, pero la ropa del máximo goleador es vieja.
Si realmente la abandonaron, ¿cómo pudo ser? Espera, la hermana de la máxima goleadora parece ser de nuestra escuela. Recuerdo que solo obtuvo más de 200 puntos en el examen de ingreso a la universidad. El poder de Internet es realmente formidable. Aunque tenía la cara cubierta. La voz de Silvia todavía era reconocida y sus calificaciones de los 3 años de secundaria estaban expuestas directamente en línea. No solo estaba lejos de cumplir con los requisitos para ingresar a Harvard, sino que ni siquiera había aprobado la carrera universitaria. Si las notas fueran solo un asunto menor, entonces el acoso escolar era una certeza. No solo alguien guardó la evidencia de que la habían bloqueado en el baño y la filmaron en secreto. Pero también había registros de chats en los que amenazaba a otros. A tan temprana edad. Su boca estaba llena de todo tipo de palabras vulgares e insultos a los mayores. Fue un gran contraste con su rostro inocente. Silvia rápidamente abrió una cuenta en las redes sociales para aclarar que no. Yo no hice esas cosas. Créanme todos, pero pronto. Una persona que dice ser su exnovio no solo publicó una foto íntima de los dos en la sección de comentarios. En la foto Silvia vestía un uniforme escolar. Con un cigarrillo en la boca. Besando a un hombre. Sus manos también tanteaban sin descanso. También publicó registros de chat explícitos cuyo contenido era completamente inapropiado para que lo dijera una adolescente. El hombre amenazó directamente en la sección de comentarios. Todavía tengo en mi teléfono el vídeo de ti y mi hermano en la cama. ¿Quieres verlo? Bueno, 5 minutos después. La cuenta de Silvia en las redes sociales fue desactivada, pero esas fotos se guardaron y se propagaron como un reguero de pólvora en nuestro grupo escolar. Harvard incluso emitió un comunicado directamente. Dijo que llevaría a cabo una investigación estricta sobre las calificaciones académicas de Silvia y que no le permitiría regresar a la escuela hasta que se aclarara el asunto. En este momento. Finalmente se calmó. Si no me equivoco, debería estar explicándoselo frenéticamente a mis padres en este momento. Intentando restaurar su imagen en sus corazones. Después de todo, ella todavía tiene que depender del dinero que le dan mis padres para mantener su estatus de joven rica en el exterior. Una noche de repente recibí una llamada. Al otro lado del teléfono, Silvia estaba histéricamente preocupada. Aria. Has arruinado todo para mí. ¿Estás insatisfecho ahora? Aún así no obtendrás el amor de nuestros padres. Eres solo una criatura lamentable a la que nadie ama. Si hubiera sido en el pasado, podría haberme afectado mucho con estas palabras. Pero ahora ya no me importan esos supuestos padres. ¿Por qué debería estar enojada? Dije en voz baja. Será mejor que pienses en lo que vas a hacer a continuación. Hacer trampa en el examen de ingreso a la universidad puede llevarte a la cárcel. Mientras colgaba el teléfono, la oí gritar. Capítulo 7. Al principio pensé que podría tener unos días tranquilos, pero mis padres siguieron llamándome insistentemente después de que los bloqueé. Me esperaban en la puerta. La idea central era que Silvia y yo éramos hermanas, aunque no teníamos ningún parentesco de sangre. Nuestros años de cariño fueron reales. Y no debería ponerme demasiado quisquillosa. ¡Qué ridículo! Yo era el que sufría acoso, pero ellos me pidieron con tanta desfachatez que perdonara a Silvia. Si hubiera sido Silvia la que había sufrido todo el tiempo. Me temo que me habrían condenado a muerte hace mucho tiempo. Para evitarme problemas, simplemente me mudé a la casa que alquilaba mi amiga. Dejaron de molestarme por un tiempo cuando no me encontraban. Cuando ya habían pasado casi todas las vacaciones, recibí un mensaje de Silvia. Dijo que estaba a punto de irse y que esperaba verme una última vez antes de irse. Partiendo del principio de que, después de todo, éramos hermanas, fui. Pero en cuanto nos conocimos, me quedé inconsciente. Me metieron en una bolsa de arpillera. Y me llevaron a un almacén desconocido. Cuando me desperté, vi a Silvia con una cara feroz. Mi vida podría haber sido tranquila. ¿Por qué tuviste que convertirte en el máximo goleador? Me arruinaste deliberadamente. Todo sobre mí ha quedado al descubierto. ¿Estás satisfecha ahora? Se ríen de mí todos los días. Todo es por tu culpa. Realmente no entiendo su lógica.
¿Quién puede convertirse deliberadamente en el mejor alumno del examen de ingreso a la universidad? ¿Cree que es algo fácil? ¿Cuántos sufrimientos he soportado a lo largo de los años para estudiar? ¿No es esto lo que merezco? ¿Qué tiene que ver con ella? Ella sabe muy bien cómo atribuirse el mérito de las cosas. Pero ahora que estoy en sus manos, tengo que ceder, lo siento. ¿Puedes dejarme ir primero para que podamos hablar de esto como es debido? Además, secuestrarme no te hará ningún bien. A mis padres no les importo en absoluto. No vendrán a salvarme. Para ser sincero, no tenía ninguna esperanza en mis padres. Después de todo, se habían dado por vencidos conmigo muchas veces a lo largo de los años. Y me temo que esta vez sucederá lo mismo. Inesperadamente, como era de esperar. De repente Silvia se burló. Por supuesto que vendrán a salvarte. Después de todo, obtener una buena puntuación en el examen de ingreso a la universidad puede traerles enormes beneficios, como era de esperar. Solo me elegían cuando era útil. Silvia y yo realmente no teníamos nada de qué hablar. Como siempre. Dijo algunas palabras insultantes y luego se quedó parada en el tejado, esperando ansiosamente. No fue hasta que el coche de mis padres finalmente apareció a lo lejos que mostró una sonrisa. Ya están aquí. Aria, no podrás vivir una buena vida. Todo en esta familia debería ser mío. ¿Crees que no tengo forma de tratar contigo? Solo observa. Mamá y papá realmente solo me aman a mí. Mientras decía estas locas palabras. Mis padres corrieron ansiosos escaleras abajo y nos gritaron: Aria, no hagas nada estúpido, incluso si tu hermana está equivocada. No puedes vengarte de esta manera. ¿Qué? ¿Qué tenía que ver esto conmigo? Claramente se dirigía hacia Silvia y Sari. Yo fui la que fue secuestrada. Pero antes de que pudiera hacer esa pregunta, de repente Silvia y yo teníamos todas las cuerdas en mi cuerpo. Sacó una daga que había preparado de su pecho y se la clavó en el cuerpo sin dudarlo. Mamá y papá. Vengan a salvarme. Ella cayó justo frente a mis ojos atónitos. Mis padres ya habían subido y al ver la caótica escena que tenían delante se quedaron atónitos. Luego recogieron a Silvia y corrieron hacia el hospital. Sin notar en absoluto las cicatrices en mi cuerpo. Capítulo 8. Había mucha gente en el pasillo del hospital. Me empujaban de un lado a otro. El penetrante olor del desinfectante casi me asfixiaba. Instintivamente traté de evitarlo. Pero mi madre me agarró. ¿Quieres correr? ¿Tienes el valor de correr después de hacer cosas tan bestiales? Durante la caótica lucha me tocaron la herida. La sangre se filtró a través de mi ropa. Y el dolor hizo que mi rostro se contrajera. No pude soportarlo más. Me quité de encima su mano y comencé a gritar. He dicho que no lo hice. ¿Por qué no me crees? Si no te gusto, ¿por qué me diste a luz en primer lugar? Soy tu hija biológica. Con las emociones intensas y la herida abriéndose, mi cuerpo ya no podía más. Justo delante de los ojos conmocionados de mis padres. Caí al suelo. Después de que me rescataron, me desperté de nuevo. Había policías alrededor de la cama. Mi madre miró a Silvia con expresión sombría. Kexin. No te preocupes. Mamá y papá han recuperado las imágenes de vigilancia del callejón. Definitivamente limpiaremos tu nombre. Silvia. Que se había mostrado complaciente. Pensando que tenía todo bajo control. Entró en pánico cuando escuchó las palabras, recuperar la vigilancia, no. Mamá y papá. Supongo que mi hermana no lo hizo a propósito. Olvidémonos de esto. No quiero culparla. Es solo una pequeña pelea entre nosotras hermanas. ¿Por qué llamar a la policía? Nadie la escuchó. El policía reprodujo el contenido de vigilancia con una expresión seria. La pequeña pantalla reprodujo claramente cómo Silvia me dejó inconsciente y se lo llevó ese día. En solo unos segundos. La cara de Silvia se fue poniendo cada vez más pálida. Al final, se tapó los oídos y empezó a gritar. Esto es falso. Es imposible. Lo he comprobado claramente. No había ninguna cámara de vigilancia allí.
No la había. El policía resopló. No había vigilancia, pero la cámara del tablero del auto estacionado allí grabó todo el proceso. Señora Silvia. Por el delito de secuestro. Te trataremos conforme a la ley. Las uñas de Silvia se hundieron profundamente en sus manos, sacando sangre. Ella me miró con fiereza. Al segundo siguiente, sus ojos se pusieron en blanco y las lágrimas cayeron como cuentas de un hilo roto. Mamá y papá. Solo estaba confundido temporalmente e hice algo estúpido. Tienes que creerme. Estaba celosa de que tu hermana fuera tan favorecida. Hice esto porque te amo mucho. Ella intentó usar su coquetería para solucionar el daño que me había hecho, tal como lo había hecho incontables veces antes, pero olvidó que mis padres le creían, porque no había pruebas. Ahora que su verdadero rostro ha sido destrozado una y otra vez, incluso si mis padres fueran estúpidos, ya no le creerían. Por supuesto. Mi madre se acercó y le dio una bofetada en la cara. Desde que llegaste a nuestra casa. ¿Alguna vez te he tratado mal? ¿Cómo pudiste ponerle las cosas difíciles a mi hija y usar medios tan despreciables? Varias bofetadas cayeron sobre la cara de Silvia. Y sus mejillas tiernas y hermosas se hincharon instantáneamente como una pequeña colina. En el pasado. Sin mencionar que la golpearon. Mi madre ni siquiera se atrevió a decirle una palabra dura a Silvia. Después de haber recibido una bofetada, Silvia cometió una tontería. Se cubrió la cara. Y tardó mucho en reaccionar antes de estallar en carcajadas. ¿Solo ahora te das cuenta de que es tu hija? ¿Qué estabas haciendo antes? Sabía que toda tu amabilidad hacia mí era falsa. Me acogiste solo para ganarte una buena reputación. Nunca me admiraste desde el fondo de tu corazón. Nunca imaginaste que el niño que habían criado durante tantos años se había convertido en un desgraciado. Mis padres estaban tan enojados que se llevaron las manos al corazón. Y yo estaba disfrutando del espectáculo a un costado. Incluso deseaba tener un pedazo de sandía. Pero eso no es todo. De repente una voz familiar se escuchó desde la puerta. Capítulo 9. La enfermera de aquel día llegó en un momento desconocido y dejó los registros médicos en manos de mis padres. ¿Nunca supiste nada sobre el estado físico de tu hija? ¿Lo sabías? ¿Dónde estabas cuando la operaron? Estuvo todo el día bajo la lluvia y ni siquiera hiciste una llamada telefónica. Los acontecimientos de hoy fueron un golpe tan fuerte que las manos de mis padres temblaban levemente cuando tomaron el historial médico. Estaba lleno de todas las lesiones que había sufrido a lo largo de los años. Desde resfriados y fiebres hasta enfermedades más graves posteriores. Incluso durante la operación, firmé el consentimiento yo sola y me cuidé en la fría cama del hospital. No se imaginaban cómo había logrado superar ese periodo. Nunca les había mentido, simplemente no me querían creer. Resultó que en algunos lugares no se dieron cuenta. Ya estaba llena de cicatrices. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos lo dijiste? Mi madre vio esas impactantes condiciones médicas y comenzó a llorar. Se tapó la cara. Solo en ese momento ella finalmente se dio cuenta de lo mucho que me debía. Finalmente comenzaron a preocuparse por mí. Pero ya era demasiado tarde. Giré la cabeza hacia otro lado. Te llamé incontables veces. Pero nadie respondió. Te rogué que vinieras al hospital a verme, pero dijiste que estabas ocupado con el trabajo. De hecho, estabas jugando con Silvia. Pensé que mi corazón ya no tendría fluctuaciones emocionales. Pero al contar estas cosas, yo seguía sintiendo un dolor incontrolable. Las caras de mis padres también se ponían cada vez más feas. Querían explicarme pero no sabían por dónde empezar. Mamá y papá te quieren mucho. ¿No te acuerdas? Cuando dijiste que querías comer pastel, corrimos 3 calles para comprártelo. Eso es porque llevaste a Silvia al parque de diversiones y me la trajiste de vuelta sin darle importancia. Cuando tenías mucha fiebre. Tu madre y yo nos quedamos despiertas toda la noche cuidándote en casa. Me diste pastillas para dormir y después hiciste una fiesta en casa. ¿Y qué más? No se acordaban.
O tal vez se dieron cuenta de que nunca habían hecho nada de corazón por mí. Esos supuestos amores eran solo restos de Silvia que yo había recogido como si fueran tesoros. Silvia no pudo evitar reír a carcajadas a nuestro lado, admítelo. Eres una niña a la que nadie quiere. No te quieren en absoluto. Estás diciendo tonterías. Pequeño mocoso. Eres tú quien sembró la discordia en nuestra relación. Es por ti que llegamos a esto. Las venas de la frente de mis padres se hincharon. Y sus caras se pusieron rojas. Parecían haber sufrido un gran agravio. Así que siempre habían sabido cómo me trataba Silvia. A ellos simplemente no les importó. Los tres comenzaron a discutir sobre quién me había empujado a ese punto. Pero claramente, los tres eran los culpables. Al ver que la situación se estaba volviendo caótica, tiré el vaso de agua al suelo. ¡Oh! Los fragmentos se esparcieron por todas partes. Y todos me miraron sorprendidos y se callaron de inmediato. Salid de aquí. No me des asco. Tiré todo lo que pude y rugí como un loco. Esas emociones habían estado reprimidas en mi corazón durante demasiado tiempo. Y hoy por fin los liberaron. Me sentí más a gusto que nunca. Un trueno retumbó fuera de la ventana. Y me apoyé con cautela en la almohada y dejé de hablar. Capítulo 10. Desde ese día. Silvia fue enviada a prisión por mis padres acusada de lesiones intencionales. También terminaron rápidamente la relación de acogida con ella. Se dijo que los tres tuvieron una pelea lechera y agradable. Cuando la policía se llevó a Silvia, destrozó todas las cosas de la casa. También maldijo a mis padres por ser despiadados. Esto provocó directamente la recaída de la enfermedad cardíaca de mi padre. Y lo mandaron al hospital. Fue realmente lamentable que las tres personas que alguna vez parecían tan armoniosas terminaran así. El primer día de mi escuela. Los dos vinieron específicamente a esperarme en la puerta de la escuela, con la esperanza de verme, pero yo ya había entrado en la escuela. Y esperaron hasta que oscureció sin verme. Cuando quisieron volver al día siguiente los llamé. Lo que estás haciendo solo hará que me caigas peor. Después de eso parecían haberse evaporado y desaparecido por completo de mi mundo. Sin embargo, todos los meses me transferían una gran suma de dinero a mi cuenta bancaria. Era su forma de compensarme. Yo me quedaba con todo. En la universidad, utilicé ese dinero para iniciar una empresa de comercio electrónico con algunos compañeros de clase. Resultó que se aprovechó la tendencia de la época. Y ganamos una fortuna. En poco tiempo, sin un suspiro, se convirtió en una gran empresa. Mi patrimonio neto también aumentó rápidamente. Conocí a mi marido en una conferencia de prensa en Estados Unidos. Formamos una nueva familia y tuvimos un hijo y una hija encantadores. Estaban muy dispersos. Todos mis mensajes. Desde la mañana hasta la noche. Cuando vi a mis padres de pelo blanco vacilando en mi puerta, me detuve un poco. ¿Qué están haciendo aquí? Al ver eso, tomé la iniciativa de hablar con ellos. Mis padres estaban tan emocionados que no sabían qué hacer. Nos enteramos de que habías vuelto y vinimos a verte. Has cambiado mucho. Ahora eres un gran jefe y estamos orgullosos de ti. Tú. No me malinterpretes. No estamos aquí para pedirte que nos apoyes en nuestra vejez. Es solo que no nos hemos visto en muchos años. Y te extrañamos. Mientras hablaban, no podían dejar de secarse las lágrimas. Parecía muy desolado, pero no me conmovió en absoluto. Solo sonreí levemente gracias. Al ver mi actitud fría, la luz de sus ojos se atenuó nuevamente. Abrieron la boca. Quería decirme algo, pero no sabía por dónde empezar. El tiempo no había borrado las cicatrices que habían dejado en mí. Simplemente me hizo aprender a no preocuparme. Ya es bastante extraordinario que todavía pueda hablar con ellos cuando nos volvamos a encontrar. ¿Qué más se podía esperar? Solo pudieron suspirar. Encorvan la espalda y se van, mirando hacia atrás cada 3 pasos. Tal vez sabían que esta era la última vez que me verían en esta vida. Habían apartado a su hija con sus propias manos.
Y no tener a nadie que los acompañara en su vejez fue su castigo. Mi hija escuchó el alboroto y salió corriendo de la casa, dando saltitos y mirando cómo se alejaban. Estaba un poco confundida, mamá. ¿Quiénes son? Negué con la cabeza. Eran desconocidos. 2 desconocidos a los que nunca había conocido antes. Durante el festival de primavera, cuando iba de camino a casa, me quedé atrapado en la carretera debido a una tormenta de nieve. En mitad de la noche un hombre golpeó la ventanilla de mi coche. Por favor. ¿Tienes algún gas antipirético? El niño tiene fiebre y se desmayó. Saqué el medicamento de mi cama y estaba a punto de abrir la ventana. De repente el paraíso. Se oyó un grito desde atrás. No salgas del coche. No abras la ventanilla. Una vez me sobresalté al ver a Ivy. La acción de abrir la ventana se detuvo de repente. Giré la cabeza y miré hacia atrás. Ivy, que estaba profundamente dormida hace un momento, se había despertado en algún momento. Su carita estaba pálida como el papel y su nariz y frente estaban cubiertas de gotas de sudor. Parecía que aún no había despertado de la pesadilla. Y sus ojos estaban un poco vidriosos. La llamé varias veces. Pero no respondió. El sonido de los golpes fuera de la ventana se hizo cada vez más apremiante. Estar atrapado entre las 2 situaciones me molestó. Estaba a punto de presionar el botón para abrir la ventana. Al verme darme la vuelta, Ivy se abalanzó sobre mí de repente. Sus ojos reflejaban pánico. No, no. No puedes abrirlo. Nora. No puedes abrir la ventana. Afuera. Afuera hay una mala persona. Me quedé en shock por sus repentinas palabras. Mis dedos se apartaron del botón como si me hubieran electrocutado. Ivy, Ivy. ¿Qué quieres decir? No me asustes. ¿Tuviste una pesadilla? ¿Por qué no te calmas primero? Estuvimos atrapados en esta carretera durante casi 20 horas. Debido a la tormenta de nieve. El cielo había estado sombrío todo el día. El espacio dentro del coche era pequeño y sofocante. Los repentinos arrebatos de Ivy me estaban irritando poco a poco. Pero la expresión seria de Ivy no parecía falsa en absoluto. Ivy no me respondió. En cambio, se aclaró la garganta y se sentó cerca de la ventana. Lo sentimos, no tenemos gas antipiratería. Puedes preguntarle a otra persona. El sonido de los golpes se detuvo por completo, pero antes de que pudiera respirar aliviado, el hombre comenzó a golpear la ventana con violencia nuevamente. El sonido sordo y fuerte resonó en el interior del coche, lo que me hizo sentir un hormigueo en el cuero cabelludo. Está claro que tienes la medicina. ¿Por qué no nos lo das? El niño está casi quemado. ¿Por qué eres tan cruel? Vi la medicina en tu mano. Por favor. Dame la medicina. Había un tono de súplica en la voz del hombre. Pero no escuché ni un ápice de preocupación por el niño. Simplemente nos estaba obligando a abrir la ventana. Miré a Ivy sin poder hacer nada. La expresión en los ojos de Ivy se volvió dura. Dije que no lo tenemos. Vienes a tocar a nuestra ventana en mitad de la noche. ¿Estás tramando algo malo? Te lo digo. Hay policías más adelante. No nos obligues a llamar a la policía. El ruido afuera se detuvo de repente. Todo volvió a la calma. Como si lo que acababa de pasar fuera solo un sueño. Tragué saliva y pregunté. Ivy. ¿Qué? ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué estaba tan segura de que la persona que estaba afuera tenía malas intenciones? Ivy bajó la cabeza y la mitad de su rostro quedó oculta en la oscuridad. Después de mucho tiempo, finalmente abrió la boca y explicó con voz ronca, Nora. Yo renací. En mi vida anterior. Esa persona de afuera se aprovechó de nuestra bondad, y nos hizo algo. Ivy se cubrió la cara y empezó a sollozar suavemente. Resultó que el hombre que acababa de tocar la ventana era en realidad un traficante de personas. Desastre en una noche de nieve, ya nos había puesto los ojos encima en el área de servicio. Nos siguió todo el camino y esperó hasta el anochecer para actuar.
Fingió ser un padre soltero que pedía prestados medicamentos para su hija con fiebre alta. Después de un tiempo él regresaba y decía que la condición del niño no era buena y nos pedía ayuda. Él ya había escuchado nuestra conversación y sabía que ambos éramos maestros. El hombre aprovechó nuestra prisa por ayudarlo y nos llevó a Ivy y a mí a un lugar sin luces. Sus cómplices estaban allí emboscados. Nos dejaron inconscientes y nos llevaron. Después de que Ivy y yo sufrimos torturas inhumanas, nos vendieron. No sé a quién me vendieron. Y a Ivy la vendieron a un pueblo de montaña y finalmente murió durante el parto. Después de escuchar la historia de Ivy, sentí como si todos los poros de mi cuerpo se hubieran inflado. Me desplomé en el asiento. Tenía la espalda empapada de sudor frío y la garganta extremadamente seca. Nunca esperé que el solo hecho de intentar ayudar a los demás por bondad nos traería un desastre. Giré la cabeza y le di a Ivy una sonrisa agradecida. Afortunadamente había cumplido. Ivy renació a tiempo y detuvo todo lo que sucedió. De lo contrario, tal vez nunca hubiéramos visto el día soleado después de la tormenta de nieve. Ya era la hora 26 de estar atrapado en la carretera. El cielo estaba despejado y había dejado de nevar. Pero los vehículos que iban delante no mostraban señales de moverse. Para ahorrar electricidad y combustible, la mayoría de la gente apagó sus coches. Los que hacían viajes de larga distancia tenían suficientes provisiones en sus coches y se quedaron en ellos sin moverse. Pero algunos que hacían viajes de corta distancia no tenían agua ni comida en sus coches, así que empezaron a deambular. Intentamos comprar algunos suministros. Ivy y yo contamos la comida y el agua que teníamos en el auto. Probablemente podríamos aguantar otros 3 días. Durante este periodo, el único problema que teníamos que resolver era ir al baño. Afortunadamente, después de haber cumplido con los requisitos de EEC. Mi coche era un todoterreno y el asiento trasero estaba conectado al maletero. Decidimos utilizar una manta para separar la zona y solucionar el problema del maletero. Luego sacábamos los desechos y los tirábamos a la basura durante el día. No había otra manera. En épocas especiales. Tuvimos que utilizar métodos especiales. Todo era para poder salir de la autopista con seguridad. Abrí un poco la ventanilla. Ya había bastante gente afuera intercambiando y comprando provisiones. Junto a la barandilla había grupos de personas que solucionaban sus necesidades fisiológicas. Le pregunté a Ivy, ¿recuerdas qué tipo de coche conducían esos traficantes de personas? Ivy negó con la cabeza. Lo último que vi fueron varios camiones grandes estacionados muy cerca unos de otros. Después de ser capturados, nos vendaron los ojos y no sé qué modelo de coche conducían. Abrí un poco más la ventana y saqué la cabeza. A lo lejos vi varios camiones grandes estacionados muy cerca unos de otros detrás. Tenían impresos logotipos corporativos coloridos. Deberían haber utilizado el punto ciego de los camiones grandes. Supongo que conducían una camioneta. Los traficantes de personas suelen aparecer en grupos. Según estimaciones conservadoras, hay al menos 3. También necesitan esconder y transportar a las niñas inconscientes. Una camioneta con gran capacidad. Ser discreto y discreto. Es la mejor opción, pero dentro de mi campo visual no vi ninguna furgoneta. De repente Ivy me dio una palmada en la nuca. Deja de mirar. El traficante de personas podría estar observándonos en alguna parte. Esta gente es extremadamente cruel. Probablemente no se darán por vencidos hasta que lo consigan. El ambiente en el coche volvió a caer en picado. Mi mente estaba hecha un lío y me apoyé en el asiento con la mirada perdida. Ivy sostenía su teléfono y movía los dedos. Yo no sabía qué estaba haciendo. La tormenta de nieve que había cesado volvió a soplar. La gente que originalmente estaba vagando afuera se apresuró a regresar a sus autos. El viento y la nieve aullaban afuera del auto. La temperatura dentro del coche seguía bajando. Me sentía completamente débil y sin energía. Sin embargo, Ivy estaba visiblemente de muy buen humor. Pensé que estaba emocionada porque había escapado de un desastre. Después de recordarle que debía ahorrar electricidad. Me quedé profundamente dormido. Cuando me desperté, la luz del sol se había desvanecido.
Y la noche había caído de nuevo. Entre el tráfico, las figuras empezaron a ir y venir. 3, era la hora 36 desde que se cerró la carretera. Más de la mitad de la gente se había quedado sin provisiones. Gritos. Maldiciones, habiendo cumplido mi obsesión. Y se oían ruidos por todas partes. Sin embargo, la zona donde estábamos Ivy y yo estaba muy tranquila. De vez en cuando, una vez cumplida mi obsesión, pasaba una figura apresurada. En dirección a la barandilla de seguridad, Ivy y yo separamos los suministros y los escondimos en varios lugares del vagón. Solo dejamos una botella de agua y 2 paquetes de galletas a mano. Intentamos mantener el cuerpo lo más bajo posible, por muy ruidoso que fuera. Yo permanecí en silencio y quieto. La noche siempre era lo más difícil de soportar. Eran las 11 de la noche. Lo que venía. Aún así vino. Golpearon la ventana. Y desde afuera se escuchó la voz de una mujer de mediana edad. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Tienes agua extra? Queremos comprar un poco. Ivy y yo enterramos nuestras cabezas en la manta. Fingiendo estar profundamente dormida, la mujer no se dio por vencida y tocó un poco más fuerte. Toc. Toc. Toc, ¿hay alguien ahí? Por favor, ten la amabilidad de venderme una botella de agua. ¿Puedo verla? Hay una botella de agua en tu asiento. Te pagaré 10 yuanes. Véndela. La voz de la mujer se hacía cada vez más fuerte y atraía a mucha gente. Un hombre de mediana edad miraba la botella de agua que había en el asiento. Tenía los ojos un poco rojos y dijo con voz ronca, Dr. Weiss. Pagaré 50 yuanes. Véndeme el agua. De lo contrario, me quedaré aquí. Puse mi boca cerca del oído de Ivy y susurré. ¿Qué deberíamos hacer? Ivy me apretó la palma. Indicándome que debía relajarme, el hombre había perdido por completo la paciencia. Su áspera palma golpeó el marco de la ventana. Van, ¿qué pasó? Un perdón. Van, ¿qué pasó? Un perdón. Dejando varias huellas de palmas con líneas. Su tono se volvió cada vez más irritable y amenazador. Veo que sois 2 chicas. Dímelo. ¿Qué pasaría si le dijera a los demás que tiene suministros? No pienses que todos en esta carretera se portan bien. No es seguro si puedes salir de esta autopista o no. Sus palabras me irritaron tanto que se me erizaron los pelos. Y yo quería saltar y maldecir, pero Ivy me sujetó con fuerza. Justo cuando estábamos en un punto muerto. Otra voz masculina áspera sonó fuera del coche. ¿Estás loco? ¿Amenazas a niñas pequeñas por una botella de agua? ¿Quieres pasar el festival de primavera en la cárcel? La identidad del hombre era desconocida. Pero rápidamente sometió al feroz hombre de mediana edad. La gente que se había reunido alrededor de nuestro coche también se dispersó. El aire estaba en silencio. Después de asegurarse de que no había nadie a nuestro alrededor. Los nervios que tenía por fin se relajaron. Pero al segundo siguiente volvieron a sonar los golpes en la ventana. Hola, hermanitas. Ahuyenté a esa gente. ¿No vas a salir y decir gracias? No estás siendo amable. No quiero tus suministros. Al menos deberías decir gracias. ¿Verdad? Estaba dudando si levantarme o no cuando Ivy corrió hacia la ventana que estaba frente a mí. La mitad de la ventana estaba bajada y finalmente vi cómo era el hombre. A través de la luz no tan clara, pude ver que el hombre que estaba parado afuera del auto era un Héctor muy corpulento. Vestía una chaqueta acolchada de algodón de estilo largo y una gorra de béisbol. En circunstancias normales, yo evitaría a este tipo de Héctor cuando lo viera en la calle. Instintivamente me encogí, di un paso atrás y agarré con fuerza un bolígrafo en mi mano. Aunque Héctor nos había ayudado a salir de la situación, pero como dijo ese hombre, no todos en este camino son buenas personas. Gracias, hermano mayor. Realmente no sé cómo agradecerte. Ivy le dio las gracias en voz baja. Héctor se rascó la cabeza avergonzado y me sonrió con malicia. No es nada. Es solo una cosa pequeña. Ustedes 2 son tan hermosos.
Sería malo si algo les pasara. Enterré mi cara en mis rodillas, jugando con el bolígrafo en mi mano, tratando de actuar como una persona invisible. En el aire solo se escuchaba la conversación entusiasta entre el hombre y la mujer y el sonido de un clic que hacía yo al presionar el bolígrafo. Lo más cruel es el corazón humano, porque después de que el hombre se fue, Ivy compartió conmigo emocionada la información que acababa de obtener. Ese hombre es profesor de educación física. A pesar de su aspecto grande y fornido, es muy simpático. Agregué su información de contacto. Dijo que si alguien más viene después, podemos pedirle ayuda. Ivy se desplazó felizmente por los momentos del hombre. Los músculos de la pantalla llena eran deslumbrantes. Extendí mi mano. Quería quitarle el teléfono. Déjame enviarle un mensaje para agradecerle. No reaccioné a tiempo y me olvidé de decírselo. Justo cuando mis dedos estaban a punto de tocar el teléfono. Ivy movió el teléfono a otra posición por reflejo. Vamos, Nora. A mí me gusta mucho este hermano mayor. También es de Ai-chan. Mira. Quiero decir, tal vez al darse cuenta de que su reacción fue demasiado intensa, Ivy rápidamente encontró una excusa. No me importó si lo que decía era verdad o no y simplemente respondí con tono despectivo. Está bien. Cerré los ojos y fingí dormir. Aún no eran las 12 del mediodía. La noche todavía era larga. Ya eran 45 horas de estar atrapado. Se oyó un susurro de pasos. De repente abrí los ojos. Clic, clic, alguien estaba tirando de la manija de la puerta de nuestro auto. Y había más de una persona. Ivy y yo estábamos recostados en el asiento trasero reclinado en ese momento. Tan pronto como se abrió la puerta. Nuestros pies quedarían expuestos si la gente que venía fuera lo suficientemente rápida, siempre y cuando nos agarraran los pies. Podrían controlarnos, gracias a la disuasión de ese Héctor anterior. Probablemente nadie estaría dispuesto a volver a ponerse de nuestro lado. Una vez que subieron al auto, seríamos corderos a merced de los demás. No tuve tiempo de despertar a Ivy. Me apresuré a sentarme en el asiento del conductor. Arranqué con un solo clic. El motor rugió con fuerza en medio de la noche. Giré el volante y pisé el acelerador a fondo. ¡Pum! Golpeé la parte trasera del coche que tenía delante. Pero no me detuve. Me colé por el hueco que había en el tráfico por detrás del coche que iba delante, porque la carretera estaba resbaladiza por la nieve. Todos mantenían una distancia relativamente grande entre los vehículos. Delante de nuestro vehículo había básicamente vehículos pequeños. Con un solo paso en el acelerador. Pasé 5 o 6 coches y luego me detuve justo detrás de un autobús. Solo entonces me detuve y miré por el espejo retrovisor. El dueño del coche al que choqué todavía estaba de pie junto al coche, luciendo atento. Y en el lugar donde habíamos aparcado originalmente. Había 2 hombres delgados que vestían catres negros y chaquetas acolchadas. Como cada vez había más gente que se levantaba para ver el alboroto, nos miraron con odio y luego desaparecieron en la oscuridad. ¿Qué demonios estás haciendo, mujer? ¿Estás armando tanto alboroto por la noche? Maldita sea. Has abollado la parte trasera de mi coche. ¿Cómo se supone que voy a volver a casa para el festival de primavera? Mi coche también está rayado. Joder. ¡Qué mala suerte! A mí también. Maldita sea. Quedarse atrapado en la autopista ya es bastante malo. ¿Pero por qué me topé con un loco? Las maldiciones se sucedieron una tras otra. Pero nadie se acercó. Supongo que todos tenían miedo de que yo estuviera realmente loco. Saqué la cabeza y les dije a las personas que estaban detrás. Lo siento, es mi culpa. Llamemos a la policía y solucionemos esto. No. No llames a la policía. Ivy y Ji-Wook estaban acurrucados en el asiento trasero. De repente se acercó corriendo. Me abrazó el brazo y se mostró firmemente en desacuerdo con que llamara a la policía. Nora. Vamos a compensarlos con algo de dinero. No podemos llamar a la policía. Sonreí y pregunté. ¿Por qué? ¿Y si nos hacen exigencias exorbitantes y llegamos a un acuerdo privado?
Llamar a la policía es la única forma de proteger los intereses de todos. Ivy seguía sacudiendo la cabeza desesperadamente. Y la pantalla de su teléfono parpadeaba con mensajes. Eché un vistazo y vi que era un mensaje de voz de ese tal Héctor. Lo señalé con el dedo y dije, ¿no vas a responderle? ¿No dijo que podía ayudarnos? ¿Por qué no lo llamas? Ivy escondió rápidamente el teléfono detrás de su espalda, luciendo extremadamente culpable. No lo molestes. Después de todo, todavía no lo conocemos muy bien. Sonreí y dije que estaba bien. Con la expresión de pánico de Ivy, marqué el número de la policía. 5. La fuerte nevada bloqueó la autopista, pero no detuvo el paso de la policía de tránsito. Las noticias indicaban que había un equipo de policías de tránsito de guardia cada 30 kilómetros. No tardaron más que media hora en llegar. Al enterarme de eso ya había llamado a la policía. Los propietarios de los coches que iban detrás volvieron a sus coches a descansar. Ivy y yo nos sentamos juntos en el asiento trasero del coche. Ivy había recuperado la calma y me preguntó en voz baja, ¿por qué tuviste que llamar a la policía? Me quedé perplejo. ¿Por qué no? ¿No es de sentido común llamar a la policía cuando hay un accidente de tráfico? Pero queremos volver a casa para el festival de primavera. Dicen que es mejor tener una cosa menos con la que lidiar. Durante el festival de primavera. Nosotros, Ivy. Interrumpí las palabras de Ivy. Y el bolígrafo que estaba haciendo girar en mi mano también se detuvo. Sé que no quieres causar problemas después de renacer. Pero como dijiste. Los traffickers humanos son extremadamente crueles. Esta vez logramos escapar, pero podría haber una próxima vez. ¿Quieres vivir a su sombra por el resto de tu vida? ¿No quieres vengarte? Pero... No tengo... Ivy finalmente no terminó su frase. El auto de policía llegó rugiendo. Los dueños de los autos victimizados se reunieron alrededor. Parloteando sin parar. Obligué a Ivy a quedarse en el coche y salí sola. Los dueños del coche todavía desconfiaban un poco de mí. Y el ruido que hacían se hizo mucho más silencioso. La policía de tránsito había estado trabajando sin parar durante varios días. Parecía agotada. Y su actitud hacia mí no fue muy educada. ¿Qué pasó? ¿Por qué chocaste con sus autos? ¿Sabes el gran impacto que causaste? Puede que no quieras volver a casa para el festival de primavera, pero otros sí. Con la nieve que bloquea la carretera, ya es muy difícil. ¿Por qué estás provocando más problemas? Me regañaron tanto que se me pusieron los ojos rojos. Y lloré. Es mi culpa. Pero no tuve elección. Justo ahora alguien estaba hurgando en la puerta de mi coche. Tenían cuchillos en las manos. Tenía mucho miedo. Solo somos 2 chicas y tenemos provisiones en el coche. Si realmente hubieran tenido éxito, no habríamos podido volver a casa para el festival de primavera. Te compensaré por tus pérdidas. Pero no puedes quedarte de brazos cruzados y ver cómo ocurre algo que pone en peligro tu vida. Me cubrí la cara y lloré sin aliento. Varios hombres se quedaron un poco atónitos por mi presencia. Finalmente, habiendo cumplido mi juramento, dijo secamente una hermana mayor. Bueno, siempre y cuando nadie salga herido, no hay problema. Pero algunas personas no me creyeron. Escuchen a esta mujer decir tonterías. No estaba lejos de ella. Y nadie pasó por allí. Y mucha gente vio que un hombre fuerte las estaba protegiendo. ¿De qué tenían tanto miedo? Creo que estas 2 mujeres debieron haber tenido una pelea por un hombre y estaban descargando su ira conduciendo de esta manera. Entre la multitud se escucharon varias voces de acuerdo. Sí, yo también lo vi. Ese hombre era muy fuerte. Incluso dijo que cualquiera que se atreviera a acercarse a ellos sería golpeado. La voz me sonaba familiar. Miré hacia arriba. ¿No era ese el hombre de mediana edad que Héctor había llevado en su auto? El hombre tenía una mirada siniestra en su rostro en ese momento. Con una sonrisa triunfante en sus ojos. TSK. Realmente tiene una mente muy pequeña.
La policía de tránsito me miró como si me hubiera jodido. ¿De verdad alguien intentó robarte? Será mejor que digas la verdad. No tenemos tiempo que perder contigo. De repente dejé de llorar y señalé el coche sin expresión alguna. Instalé cámaras en el auto. Mirando las caras de esas dos personas. ¿Quieren echar un vistazo? Clang, el sonido de una caída abyecta vino desde atrás. La botella de agua y la mano de Ivy cayeron al suelo. El agua se esparció por todas partes y finalmente desapareció entre la nieve. Solo entonces la policía de tránsito examinó cuidadosamente mi auto. Era un todoterreno liviano de precio medio con algunos rayones en el frente. Había dos pequeños adornos de muñecas en el espejo retrovisor. Al inspeccionarlo más de cerca, en realidad eran dos cámaras. Al mirar más de cerca, había cámaras del tamaño de una moneda pegadas en el marco de la ventana. El cubo de la rueda y la parte trasera del coche. Probablemente había más de una docena en total. ¿Hay tantos? Incluso los policías de tráfico más experimentados se quedaron atónitos. Se trataba simplemente de una estación de vigilancia móvil. Los propietarios de los coches y los transeúntes que estaban observando también quedaron atónitos. Eso no significa que cada uno de sus movimientos fue captado por mis cámaras, dijo alguien indignado. Esto es ilegal. Nos filmaron a todos. Y esto es una violación de nuestro derecho a la imagen. Exactamente. Exigimos enérgicamente que elimine los vídeos en los que aparezco. La joven policía de tránsito frunció el ceño y dijo, en sentido estricto, instaló cámaras en su propio automóvil para filmar el área pública. Te filmaron casualmente siempre y cuando no lo haga público. No es ilegal. Sin embargo, esto cuenta como una modificación legal. Te dejaremos salir durante el festival de primavera. Pero recuerda ir a la comisaría para solucionarlo después del festival. Asentí obedientemente. Usé mi teléfono para buscar las imágenes de las cámaras. Aunque la luz era muy tenue, aún se podían ver dos hombres de negro. Uno con un cuchillo en la mano y el otro con una cuerda de cáñamo. Se acercaron sigilosamente a mi coche. Después de asegurarse de que no había nadie alrededor. Extendieron sus malvadas manos y tiraron de la manija de la puerta del auto. Una vez. No se abrió. Los dos se quedaron claramente sorprendidos y tiraron de él varias veces más con obstinación. Después de comprobar que la puerta del coche no se podía abrir, el hombre de la izquierda sacó su teléfono. Se encendió la luz y en la pantalla apareció un rostro miserable con una barba tupida. Este tipo parece una mala persona. Tiene una mirada furtiva. La hermana mayor de antes comentó. El hombre parecía querer enviar un mensaje pidiendo ayuda. Pero de repente el coche se sacudió con fuerza. Entonces me precipité desde el asiento trasero hasta el asiento del conductor. Inmediatamente. El coche salió disparado como una bala. Los impactos y los arañazos eran desgarradores de ver. Es una pena que no haya forma de grabar el sonido. De lo contrario, una vez que haya terminado mi ensayo, definitivamente sería aún más emocionante. El dueño del coche por detrás al que choqué giró la cabeza, incapaz de soportar mirar. Después de eso, me mostró asomando la cabeza y diciendo algo. Hasta que aparecieron en el cuadro los dos agentes de la policía de tránsito. Un hermano mayor chasqueó los labios después de verlos. Niña, ¿qué haces? Esta cosa está muy bien hecha. Puedes comer y cambiar de perspectiva libremente. Fruncí los labios y sonreí tímidamente. Soy profesora de física en secundaria. Conectar varias cámaras es pan comido. Yo pude hacerlo desde mi primer año en la universidad. La policía de tránsito vio todo el proceso y creyó lo que dije. El oficial de policía de tránsito de mayor rango señaló al hombre delgado y seco en la parte posterior del vídeo y dijo. Está capturado aquí. Acérquese y tome una captura de pantalla. Este caso se transferirá al departamento penal más adelante. Aunque ya era medianoche, todos estaban muy animados y participaban en la discusión. Dos hermanos mayores cuyos autos sufrieron daños menores incluso dijeron que no necesitaban que yo los indemnizara. En la carretera que había estado cerrada por la tormenta de nieve durante más de 40 horas,
había un poco más de amabilidad humana. Pero detrás de esta escena armoniosa, había una persona que se movía nerviosamente y sudaba profusamente. Su rostro estaba tan pálido que parecía que iba a desmayarse en cualquier momento. Caminé lentamente hacia Ivy y agité mi teléfono en mi mano. Tengo algunos vídeos interesantes. ¿Qué opinas, Ivy? ¿Te interesa verlos conmigo? 7. La cronología del vídeo se retrasó hasta hace 3 días. El día antes de que Ivy y yo emprendiéramos nuestro viaje de regreso a casa en auto. En el parque al anochecer un hombre y una mujer se escondían detrás de un espeso bosque. El cuerpo alto del hombre cubría 7 u 8 partes de la mujer. Solo se le veía la nuca y la mitad del hombro. Los dos parecían muy íntimos. El hombre bajaba la cabeza de vez en cuando para besar a la mujer que tenía en brazos. Bebé. ¿Estás segura de que el plan está bien? ¿Y si se niega a detenerse en el área de servicio? La mujer dijo, Kiki Flea, por supuesto que está bien. Si no quiere, le suplicaré más. Ella es del tipo de buen corazón. Simplemente organiza bien a la gente. Tomaré la llave en secreto y abriré la puerta en ese momento. Ella duerme detrás del asiento del conductor. Asegúrate de que no se equivoquen de persona. Intentaré quedarme a un lado y dejar suficiente espacio. Pero solo hay una oportunidad. Deben tener éxito en el primer intento. ¿Sabes? El hombre soltó una risa ahogada en su pecho y acarició cariñosamente la cintura de la mujer. Claro, son gente con experiencia. Con atrapar a un profesor indefenso les basta. Luego soltó un pequeño suspiro. El sonido del agua provenía del vídeo. Los dos se estaban besando apasionadamente. Y poco a poco sus ropas se fueron ensuciando. Después de más de 10 minutos, los dos se levantaron de mala gana. El momento en que se dieron la vuelta. Lo que apareció en el vídeo. En realidad eran a Ivy y ese Héctor. He visto este vídeo muchas veces y ya no siento la conmoción ni la indignación iniciales, pero al mirar a Ivy, todavía tenía unos hermosos ojos rojos e inyectados en sangre. A Ivy se sintió como si le hubiera caído un rayo. Se quedó allí aturdida, casi sin respirar. Todo el color desapareció de su rostro. Y poco a poco incluso se estaba volviendo azul. Tenía la boca abierta. Pero no pudo pronunciar ni una sola sílaba. A Ivy le temblaban las piernas. Se apoyó en la carrocería del coche para no desplomarse en el suelo. Tú eres. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué tengo este vídeo? Guardé mi teléfono. Me apoyé perezosamente en el otro lado del auto. Y dije con naturalidad. Ivy, no has renacido. ¿Por qué no lo haces? Adivina, Ivy tuvo suerte. Ella renació. Pero en este mundo siempre hay otra persona afortunada. Yo también renací. No solo eso. Me quedé atrapada en un bucle. Este ya es mi 4º renacimiento. En la primera vida. Tal como dijo Ivy. Un hombre extraño tocó a nuestra ventana. Pidiendo medicamentos para su hija de 10 años. Tanto Ivy como yo éramos maestras. Sin pensarlo, le dimos el medicamento. Al poco tiempo. El hombre volvió de nuevo. Mi hija está ardiendo como un incendio. Te ruego que me ayudes. ¿Puedes limpiarla con alcohol para enfriarla? De verdad. No es muy conveniente. Ivy y yo salimos del auto y seguimos al hombre. Caminando hacia atrás en medio de la tormenta de nieve, pero de forma inesperada, justo cuando pasábamos por un grupo de huellas grandes. De repente 2 hombres aparecieron de algún lado. Ivy y yo ni siquiera tuvimos tiempo de gritar pidiendo ayuda antes de que nos taparan la boca y la nariz y perdiéramos el conocimiento. Cuando me desperté, estaba en una casa de ladrillos rojos. Un hombre gordo y bajito me dijo que yo era la nuera que había comprado por $50. Otro yuan. Me negué a rendirme y golpeé mi cabeza contra la estufa de cemento. Morí en el lugar. Pero al segundo siguiente me enteré. Había regresado 3 días antes de nuestra partida. Estaba inmersa en la alegría de haber renacido. Pensé que tenía la ventaja, pero seguí conduciendo el coche y llevé a Ivy de camino a casa.
Efectivamente. El hombre volvió a llamar a la ventana. Esta vez. Rechacé directamente su pedido. Lo siento. No tenemos ningún medicamento. Puedes preguntarle a otra persona. Ivy estaba un poco confundida. Compramos muchos medicamentos. No le hará daño darle un poco. Sacudí la cabeza con firmeza y cerré bien la ventanilla del coche. Pero inesperadamente. En mitad de la noche, cuando estaba medio dormido, alguien entró en el coche. Me agarraron de las piernas y me pusieron un cuchillo frío en la garganta. Esta vez no me vendieron al hombre de las montañas. Me encerraron en un sótano oscuro. Me vendaron los ojos. Y me ataron las manos y los pies. Soporté la humillación de diferentes hombres todos los días. Hasta que morí. No podía entenderlo. Desde que renací, ¿por qué no podía escapar de este destino? Una corbata renació nuevamente. Faltaban 3 días para la partida. Lo pensé durante mucho tiempo. Creí firmemente que este secuestro que tenía como objetivo a Ivy y a mí era una decisión tomada en el momento. Porque quedamos atrapados en la carretera por la tormenta de nieve. Así que en esta vida saldría con antelación. Originalmente, después de haber cumplido mi obsesión, Ivy y yo habíamos planeado partir al mediodía del día 26 del 12º mes lunar y llegar a casa al mediodía del día 27. Pero sucedió que la tormenta de nieve bloqueó la carretera en la mañana del 27. Así que siempre y cuando saliera con anticipación y no quedara atrapado en la carretera por la nieve. ¿Podría cambiar el destino de ser secuestrado? A pesar de la persuasión de Ivy. Al mediodía del día 25 arrastré a Ivy y partí. Después de pasar con éxito por la sección que nos había atrapado antes, no pude evitar aplaudir. A Ivy Heavy. Sin embargo, Nora parecía apática. Vamos a hacer una parada en el área de servicio que hay más adelante. Está anocheciendo. No sospeché nada y aparqué el coche en un lugar alejado de la multitud para descansar un rato. Toc. Toc, hermosa. Tu neumático está perdiendo aire. Un hombre de mediana edad, moreno y delgado, palmeó impaciente mi ventana. Abrí con cuidado una ventana, solo una rendija. ¿Qué pasa? El hombre agitó una foto en su mano. Tu neumático tiene una fuga de aire. Si no lo solucionas, no podrás moverte. Mi coche está bloqueado detrás del tuyo y yo tampoco puedo moverme. El hombre no mentía. Salí rápidamente del coche, pero en ese momento el área de servicio estaba abarrotada de gente. ¿A dónde podía ir para reparar el neumático? En ese momento un hombre grande y corpulento que estaba observando se acercó. Sacudió las llaves del auto en su mano y dijo: Preciosa, preciosa. Mi coche es del mismo modelo que el tuyo. Tengo rueda de repuesto. ¿Qué tal si te lo vendo? Seguí al hombre para buscar la llanta. Al pasar por una camioneta, el hombre de repente se dio la vuelta. Con un violento empujón de ambas manos, caí directamente en la camioneta, antes de que mi conciencia se hundiera en la oscuridad. Estaba completamente desesperada. Le supliqué a Dios que no me dejara renacer de nuevo. Que me dejara morir así. Sin embargo, volví a nacer. Esta vez. Cancelé directamente el plan de volver a casa. Me quedé en Aichen para celebrar el festival de primavera. Y le dije a Ivy que se quedara en casa como era debido. En las noticias. La noticia de que la autopista estaba cerrada debido a la violenta tormenta de nieve se transmitió en bucle. Miré el reloj de mi teléfono y vi cómo las manecillas del reloj pasaban gradualmente la hora en que me secuestraron inicialmente. Sobreviví. Llamé emocionada a Ivy para preguntarle si quería celebrar el festival de primavera conmigo. Conduje hasta el lugar que ella alquilaba para recogerla. Era una zona residencial antigua con una gestión inmobiliaria caótica y pocas cámaras de vigilancia. El aparcamiento estaba completamente a oscuras, lo que hacía que la gente se sintiera espeluznante. Al principio la estaba esperando en el auto, pero ella me llamó y me dijo que tenía demasiadas cosas y me pidió que subiera para ayudarla. Justo cuando llegué a la planta baja del edificio de la unidad. De repente 2 hombres aparecieron por detrás, me ataron fuertemente y me dijeron palabras vulgares.
Luego me metieron en una camioneta. Pero por alguna razón, la dosis de anestesia que usaron esta vez fue obviamente insuficiente. Estaba aturdido por la droga y no podía abrir los ojos en absoluto. Pero podía oír sus voces. Ivy tenía razón. Este es realmente atractivo. Sí. Vale la pena todo el esfuerzo durante el festival de primavera. No sé en qué estaba pensando esta chica. De repente ella dijo que no volvería a casa, lo que arruinó nuestro plan anterior. Pensé que no podríamos ir. De repente me dispuse a vender mi obsesión. Ivy nos volvió a llamar en el último minuto. Nimiedades. Espera y verás cómo te trataré esta noche. Reconocí la voz de la última persona. Era Héctor. El que dijo que me vendería un neumático en el área de servicio. Él, Ivy. Y esos hombres lascivos que los rodeaban. En realidad, estaban confabulados. Así que lo que me atrapó nunca fue la tormenta de nieve, sino los demonios que yo mismo había atraído hacia mí. 9 después de renacer de nuevo. Además de sobrevivir a este desastre, también tuve que hacer que estos cabrones pagaran por sus crímenes. Pagué 500 U para contratar a un Tommy en el sitio de construcción para que vigilara el paradero de Ivy. Inesperadamente sorprendió a Ivy teniendo una cita con Héctor. Esto me hizo saber cuál era su plan. Planeaban secuestrarme cuando Ivy y yo estábamos descansando en el área de servicio. Pero inesperadamente. En la primera vida, la carretera estaba bloqueada por la nieve y no entramos en el área de servicio. Un grupo de traficantes de personas apareció en el camino y nos secuestró a Ivy y a mí. Ivy fue secuestrada y torturada. No esperaba que renaciera en mi quinta vida. En la segunda vida, rechacé a los traficantes de personas y a Héctor. Como estaba previsto. Entró en el coche con la ayuda de Ivy. En la tercera vida. Me adelanté y los tomé desprevenidos en el área de servicio. Ivy no pudo convencerme para que me durmiera como ella deseaba, así que tuvieron que correr el riesgo de sacarme del auto con engaños. En la cuarta vida. Cancelé el plan de ir a casa. Ya se habían dado por vencidos. Solo porque estaba siendo impulsiva e insistí en ir a buscar a Ivy. Como resultado me secuestraron en la planta baja de la casa de Ivy. Odiaba a Ivy por su crueldad. También me odiaba a mí misma por ser ciega y estúpida. Después de renacer varias veces, no noté nada inusual en Ivy. En esta vida, decidí partir como lo había planeado originalmente y frustrar su conspiración en el camino, siempre y cuando pudiera obtener evidencia concluyente. Definitivamente podría enviarlos a prisión, así que rápidamente compré más de una docena de cámaras deportivas. Las desarmé y volví a armar una por una. Una a una, las pequeñas cámaras se instalaron en lugares ocultos y vigilaron todo lo que rodeaba el vehículo en 360 grados. Igual que la vez anterior. El traficante de personas volvió a tocar la ventana para hacer más convincente el acto. Había planeado abrir la ventana y darle la medicina, pero no me lo esperaba. Ivy había renacido. De hecho, antes de esto siempre había sospechado que el traficante de personas que llamó a la ventana estaba confabulado con Ivy y Héctor. Pero cuando Ivy me detuvo desesperadamente entendí. El traficante de personas y Héctor eran en realidad dos grupos diferentes. El miedo de Ivy era real. Realmente la habían secuestrado. En ese momento. Pensé, ¿esto es karma? Y el miedo de Ivy también se convirtió en la mayor ayuda para que yo pudiera llevar a cabo mi plan. Las personas que vinieron a comprar agua a la fuerza por la noche también aparecieron en la segunda vida. Pero esa vez, Ivy y yo los regañamos juntas, pero la Ivy renacida era extremadamente tímida. Incluso trajo a Héctor para ayudarnos. Ivy pensó que había tenido una idea brillante que le permitía comunicarse con esas personas abiertamente. Al final, me dio la oportunidad de seguir el rastro de Héctor hasta su auto. Con el número de placa, pude asegurarme de que no pudieran esconderse. Y entonces llegó la escena más importante. Ivy quería robarme la llave para abrir la puerta. Que se lo robe entonces. De todos modos, habiendo cumplido mi obsesión, le puse medicina en el agua. Tan pronto como cerró los ojos, volví a cerrar la puerta con llave. Cuando escuché el sonido de la puerta al abrirse.
Estaba tan emocionada que todo mi cuerpo temblaba. Por renacer. Pasar por 5 vidas. Había sufrido humillaciones y torturas inhumanas. Finalmente habiendo cumplido mis. Iba a acabar con todo esto. Para muchas personas, la vida es un regalo del cielo. Pero yo no quiero ese regalo en absoluto. Soy una persona común y corriente. No tengo la perspectiva omnisciente. Ni una inteligencia de primera. No podía ver a través de la conspiración de Ivy. Tampoco podía adivinar que quien me traía pesadillas sería mi mejor amigo. Estaba atrapado en el destino. Constantemente me humillaban y me mataban. Y luego constantemente renacía con esos recuerdos humillantes. Si esas personas de la vida anterior no hubieran cometido errores y filtrado información. ¿Cuántas veces más tendría que morir y renacer? ¿Y cuándo serían llevadas ante la justicia las personas que me hicieron daño? 10 En el momento en que pisé el acelerador, vi a Ivy. A quien zarandeaban en el vagón. A través del espejo retrovisor, pensé con malicia que ojalá hubiera clavos y púas por todo el vagón. Entonces ella podría ser apuñalada y llena de agujeros y sangrar profusamente. Después de que el auto se detuvo, no me apresuré a enfrentar a Ivy. El plan fracasó. Y le hice saber a todo el mundo el asunto. Ivy debe haber estado frenética. Efectivamente. Mientras esperaba a que llegara la policía de tránsito, ella tenía su teléfono en la mano y llamó. Dando órdenes a esa gente. Lo que no sabía es que cada uno de sus movimientos era captado por las cámaras que había instalado. Con la carretera bloqueada por una intensa nevada. ¿A dónde podrían escapar? Ivy sabía que todo había terminado. Se desplomó en el suelo. Casi vomitando sangre. Al final, todavía no le conté a Ivy sobre mis múltiples renacimientos. En términos generales. No era fácil que ella hablara de algo tan extraño, pero ahora me parecía una loca, y una loca puede hacer cualquier cosa. Aunque los oyentes no lo crean, una vez se les clavó una espina en el corazón. No sería tan fácil sacarla. A las 9 de la mañana. Los policías que vinieron a hacerse cargo del caso llegaron a toda prisa. Al principio. Pensaron que se habían topado con unos tontos que querían robar suministros, pero al ver la evidencia en mi mano, sus expresiones se tornaron serias al instante. La forma en que miraban a Ivy era como si estuvieran mirando a la escoria de la sociedad. Algunos de los dueños de autos que estaban cerca percibían la atmósfera tensa. Solo pudimos acurrucarnos en secreto y susurrar. Me sequé las lágrimas. Parecía desconsolado. Y dijo con voz ronca. Somos amigos desde hace más de 10 años. No sé por qué quería hacerme daño. Si no hubiera descubierto accidentalmente su conspiración, me temo que ni siquiera me quedaría un cadáver completo. La gente que estaba alrededor no podía oír con claridad. Solo captaron palabras como conspiración y cadáver completo. Pensaron que había ocurrido algún caso importante y grave. Cada vez había más gente reunida. Uno tras otro los teléfonos móviles fueron apuntados a Ivy. Los agentes de policía tuvieron que sacarnos de la carretera primero. En la comisaría provisional, Ivy estaba esposada a un tubo de acero. Su rostro estaba pálido. Me agaché a su lado y le hice la pregunta que había estado reprimida en mi interior durante 4 vidas. ¿Por qué demonios querías hacerme daño? Y la respuesta de Ivy fue aún más sencilla de lo que había imaginado. Veníamos del mismo lugar y fuimos a la misma universidad. ¿Por qué tú puedes conseguir un puesto fijo de profesor, mientras que yo soy solo un profesor sustituto? Héctor dijo que no habrá cupos de contratación en nuestra escuela en los próximos 3 años. Pero, ¿y sí? ¿Y si hubiera un profesor menos a tiempo completo? ¿No quedaría vacante ese puesto? ¿Y no sería mío ese puesto? Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas. Y me quedé atónita durante un buen rato. Ivy había arriesgado tanto y había planeado todo esto con tanto cuidado. ¿Solo por una cuota de reclutamiento? Miré a Ivy sin comprender. Esta amiga que conocía desde hacía más de 10 años ya no me parecía humana. Era como un monstruo que devoraba la carne de las personas y bebía su sangre,
mostrando sus horribles colmillos y extendiendo sus garras deformes. Parecía querer destruir todo en este mundo. Y todo por culpa de un pequeño resentimiento en su corazón. Dejé escapar un largo suspiro. Levanté los párpados. Y miró a Ivy con una pizca de lástima. ¿Te dijo tu Héctor que el director Lee del grupo de enseñanza de chino de tercer año solicitará la jubilación anticipada después de terminar este semestre? Y siempre que apruebes la evaluación escolar, puedes ocupar el puesto de director Lee. 11. La expresión en el rostro de Ivy se quebró poco a poco. ¿Me estás mintiendo? Debes estar mintiéndome. Nora. Me estás mintiendo otra vez. La gente como tú merece morir. Ivy rugió y empezó a forcejear. Las esposas chocaron contra la tubería de acero. 2 agentes de policía oyeron el ruido y rápidamente controlaron a Ivy en el asiento de aleación. En ese momento Ivy estaba casi loca. Sus ojos estaban rojos como la sangre y saltones. Una mezcla de saliva y lágrimas fluía de la comisura de su boca. Ella seguía murmurando. No lo creo, pero en el fondo ella ya lo creía. No había vuelta atrás en este mundo. Me sobresaltó su repentino arrebato, pero estaba cegada por los celos. Sabía claramente lo atroz que era lo que había hecho. Aún así, ella persistió obstinadamente. Ivy argumentó obstinadamente que solo quería asustarme. Pero la policía encontró más pistas de Héctor y las otras personas restantes. Héctor era originalmente un entrenador de fitness. De alguna manera, se involucró con el jefe y luego comenzó a hacer cosas turbias para él. Este grupo estaba involucrado en actividades delictivas como el crimen organizado, el secuestro y el tráfico de mujeres, obligando a las mujeres a prostituirse, así como el juego, el consumo de drogas y las peleas. Ivy había aparecido en las escenas de sus crímenes más de una vez. Incluso la policía estaba conmocionada. Era una graduada universitaria de primer nivel y profesora en una escuela secundaria importante. ¿Por qué demonios se metería con semejante grupo de marginados sociales? A las 6 de la tarde del día 29 del 12º mes lunar, la carretera que había estado cerrada durante 60 horas finalmente volvió a abrirse. Me senté en la tienda de campaña, mirando los vehículos que pasaban a toda velocidad frente a mí. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron. Puede que todavía necesite algo de tiempo para olvidar esos recuerdos crueles de mis vidas anteriores. Pero ya he sobrevivido a la noche más difícil. El futuro seguramente será hermoso y brillante. El fin.